Buenos días, hermanos y hermanas. En esta mañana quiero compartirles una porción del espíritu de profecía y también de la palabra de Dios. ¿Por qué quiero compartirlo? ¿Cuál es el propósito de que quiero compartir esto? Es porque veo la necesidad, no solo en mi vida, sino que es para muchos este mensaje. Así que quizás no lo has leído todavía y es por eso que quiero compartirlo contigo. Si quieres leerlo, puedes ir al libro El conflicto de los siglos y se encuentra en la página 64. El título es Fieles portaantorchas. Y algo que me llamó la atención cuando yo estaba en la secundaria, mi profesora de literatura nos dejó la tarea de leer el libro Conflicto de los siglos, el libro de Deseo a todas las gentes, Patriarcas y Profetas. Y lo que más me llamó la atención cuando tenía 13 años es este capítulo de los valdenses y otros muchos capítulos más que me llenan de tanto gozo el leerlo, el aprender. Y quiero compartir con ustedes este párrafo acerca de los valdenses. No es mucho, pero es de importancia. Dice, los montes que circundaban sus hondos valles atestiguaban constantemente el poder creador de Dios y constituían una garantía de protección que Él les deparaba. Entonces, estas personas, hermanos, vivían en montañas, en los Alpes, en lugares muy escabrosos donde cuando los perseguían ellos, eso era su protección de ellos, es el lugar donde ellos se alojaban. Y miren lo que sigue diciendo, aquellos peregrinos aprendieron a cobrar cariño a esos símbolos mudos de la presencia de Jehová, toda esa naturaleza que les rodeaba ahí. No se quejaban por las dificultades de su vida y nunca se sentían solos. En medio de la soledad de los montes, daban gracias a Dios por haberles dado un refugio donde librarse de la crueldad y de la ira de los hombres. Se regocijaban de poder adorarlo libremente. ¿Cuántos de nosotros nos regocijamos de poder adorar a Dios hoy en día libremente? Nadie nos lo prohíbe. Tenemos la libertad de poder adorar a Dios, de poder leer su palabra, de poder orar. Y miren qué más continúa diciendo. Muchas veces cuando eran perseguidos por sus enemigos, sus fortalezas naturales, que eran los montes, las montañas, eran su segura defensa. En más de un encumbrado risco, cantaron las alabanzas de Dios y los ejércitos de Roma no podían acallar sus cantos de acción de gracias. Pura, sencilla y ferviente fue la piedad de estos discípulos de Cristo. Apreciaban los principios de verdad más que las casas, las tierras, los amigos, parientes, más que la vida misma. Hermanos, nosotros muchas veces las cosas de este mundo nos atan de tal manera que no apreciamos y no vemos lo que realmente tiene valor, que es tener esa pura y sencilla y ferviente piedad como la tuvieron estos discípulos de Cristo, el de poder darle el valor a nuestro amado Dios, el valor que Él se merece, que Él es lo primero antes que nada, antes hasta que nuestra propia vida, como dice acá. Trataban ansiosamente de inculcar estos principios en los corazones de los jóvenes. Este principio se enseñaba a los jóvenes, desde pequeñitos ellos instruían a los jóvenes. El texto, el primer texto que ellos usaban era la palabra de Dios y que había muy poco. Hoy en día yo tengo muchas Biblias en mi casa, tengo muchas, pero en esa época hasta una porción lo escondían porque ellos tenían unas ropas especiales con bolsillos adentro y ahí tenían esas porciones de la palabra y también ellos copiaban. Y muchas veces cuando se iban a ciertos lugares, ellos compartían, sacaban una porción, pero miraban si esa persona tenía interés o no. Y de esa manera, ellos dice que enseñaban, inculcaban estos principios a estos jóvenes. Desde su más tierna edad, estos recibían instrucción en las sagradas escrituras y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios. Los ejemplares de la Biblia eran raros. Por eso se aprendían de memoria sus preciosas palabras. Hermanos, tenemos que memorizar más la palabra de Dios. Para mí misma, tengo que memorizar más la palabra de Dios. Porque de esa manera, un día, cuando ya no tenga la palabra impresa en un papel, en una Biblia física,
Si está en mi mente, Dios mediante el Espíritu Santo va a poder hacer recordar lo que yo he aprendido. ¿Qué más dice? Muchos podían recitar grandes porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo también. Los pensamientos referentes a Dios se asociaban con las escenas sublimes de la naturaleza, con las humildes bendiciones de la vida cotidiana. Los niños aprendían a ser agradecidos a Dios como el dispensador de todos los favores y de todos los consuelos. Como padres tiernos y afectuosos, amaban a sus hijos con demasiada inteligencia para acostumbrarlos a la complacencia de los apetitos. Cuando yo leí esto, hermanos, me dolió mucho, porque ¿cuántos de nosotros dejamos que nuestros hijos estén acostumbrados a la complacencia del apetito? No solo ellos, nosotros también como adultos. Y cuando leo esto, me doy cuenta de que estas personas, los valdenses, eran tan inteligentes, no por ellos mismos, era porque Dios estaba obrando en sus mentes y mostrándoles lo que realmente tenía valor, que ellos no dejaban que sus hijos sean guiados por sus apetitos, los educaban de esa forma, no solamente lo que comer, en todo aspecto de nuestra vida, los apetitos, las pasiones. Les esperaba una vida de pruebas y de privaciones y tal vez el martirio a esos niños. Por eso es que ellos desde ya los iban instruyendo. Desde niños se les acostumbraba a sufrir penurias, a ser sumisos y sin embargo capaces de pensar y obrar por sí mismos. Eso solo se puede lograr con Dios y el Espíritu Santo, mis hermanos, con tener a Jesús en nuestras vidas. Y desde temprano, dice, se les enseñaba a llevar las responsabilidades y a hablar con prudencia y apreciar el valor del silencio. No solo para mí, el silencio es algo valioso, que a veces nos cuesta practicarlo. El hablar prudentemente, el pensar antes de decir, eso es lo que le digo mucho a mi hijo mayor, a Seferino, o a Davidito, o a Bilú. No es fácil, pero mediante la sangre de Cristo Jesús, mediante los méritos de Cristo, Él puede obrar en nosotros para que nosotros podamos lograr eso en nuestras vidas. El poder practicar, hablar con prudencia y también entender el valor del silencio. Los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundana por causa de la verdad y trabajaban, dice, con incansable paciencia para conseguirse el pan. Aprovechaban cuidadosamente todo pedazo de suelo cultivable. Ahí me viene otro flechazo. Que nosotros, hermanos, así tengamos un pedacito, debemos de practicar la agricultura. No es sencillo, yo he fracasado en muchas cosas, pero nunca es tarde para empezar otra vez. Y hacían producir, dice, a los valles y a las faldas de los cerros menos fértiles, la semillita crecía. En ese lugar hacía mucho frío, que era difícil que una semilla brote, pero dice que estas personas, tanto era su dedicación, que Dios los bendecía. La economía y la abnegación más rigurosa formaban parte de la educación que recibían los niños como único legado. La economía, el ahorro, el gastar con sabiduría, hermanos. Para mí misma, en mi vida, esto es un aprendizaje. Esto es una enseñanza, una amonestación y viene de Dios. Se les enseñaba que Dios había determinado que la vida fuese una disciplina y que sus necesidades solo podían ser satisfechas mediante el trabajo personal, la previsión y el cuidado y la fe. Este procedimiento, dice, era laborioso y fatigoso, pero saludable. Es la escuela que Dios quiere que nosotros formemos parte. Este procedimiento, mis hermanos, no era algo sencillo, era algo fatigoso, laborioso, y nuestros hijos deben de aprender eso también. Nosotros también debemos de aprender eso. Yo crecí en el campo, así que yo sé mucho de muchas cosas, pero me falta todavía, me falta mucho, y sé que Dios va a seguir preparándome, y de la misma manera que mis niños puedan también aprender de esos métodos que dice son saludables. Es precisamente lo que necesita el hombre en su condición caída, la escuela que Dios le proveyó para su educación y desarrollo.
Mientras que se acostumbraba a los jóvenes al trabajo y a las privaciones, no se descuidaba la cultura de su inteligencia. ¿Ok? No quiere decir que, ok, ya no voy a aprender nada más, solo me dedico a esto y eso lo dejo a un lado. No. Dios aquí en su palabra, tanto en la palabra de Dios en la Biblia y en la luz del espíritu de profecía, dice que no se descuidaba la cultura de su inteligencia, se les enseñaba que todas sus facultades pertenecían ¿a quién? A Dios, y que todas debían ser aprovechadas y desarrolladas para servirle. Mis hermanos, el hombre en la condición que nosotros tenemos, necesitamos la escuela que Dios proveyó para la educación nuestra. El vivir en el campo, el estar en contacto con la naturaleza, el aprender de la naturaleza es una bendición y es la escuela donde Dios va a formar nuestro carácter. Dios va a formar nuestro carácter y debemos de acostumbrar a los niños, como dice aquí, ¿a qué? A las privaciones, a una vida de pruebas, hasta quizás el martirio. No siempre todo va a ser color de rosa, no siempre vamos a tener lo que tenemos hoy. Así que tenemos que instruir a nuestros niños en este ramo, a nuestros jóvenes, no asustar, no hacer que estén temerosos, pero hablar con la verdad, como dice la palabra de Dios. Formar jóvenes que puedan estar de pie en ese gran día, mis hermanos, de que no se arrodillen. Miren lo que dice la palabra de Dios, primera de Juan 2:15. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Que Dios nos ayude a someternos, a no tener amor, ningún tipo de amor, ninguna clase de aprecio por las cosas terrenales. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No somos de este mundo, tenemos que ser diferentes a los de este mundo. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, pero con nuestras fuerzas, hermanos, no vamos a pasar ni del techo. Tiene que ser con la ayuda de nuestro amado Dios, someter nuestro yo, pedirle que nosotros podamos estar en la presencia del Altísimo. Por eso Jesús oró, venga tu reino. Y todo lo demás vendrá por añadidura, porque Dios conoce nuestras peticiones, Dios conoce lo que nosotros anhelamos, pero que se haga su voluntad. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Marcos 8:36. Y Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Nuestro amado Jesús aquí nos está diciendo, hermanos, que en este mundo vamos a afrontar aflicciones, vamos a ser perseguidos. Jesús mismo nos está diciendo, pero dice, anímense, yo he vencido al mundo. Si confiamos en nuestro Salvador, si nosotros realmente lo buscamos de todo corazón, pase lo que pase, Dios nos va a dar la paz que necesitamos a pesar de la circunstancia que vivimos. Mis hermanos, que en este día tú puedas acercarte al Todopoderoso. Dios te bendiga y que Dios pueda cumplir sus propósitos en tu vida. Y que nuestros deseos y anhelos no estén por encima de los planes y la voluntad del Padre Celestial. Que se cumpla y se haga lo que dice nuestro Dios. Cuídense mucho, tengan un hermoso día y les animo a que sigan leyendo el libro El Conflicto de los Siglos. Y vamos a hacer en el grupo de oración, yo voy a regalar conflictos para el que no tiene, ¿ok? Así que estamos en contacto. Cuídense mucho, tengan un bendecido día y vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te agradecemos, Padre, porque eres un Dios todopoderoso. Papito lindo, en este día te pedimos, Padre Santo, que tú puedas cumplir tus propósitos en nuestras vidas, que podamos estar delante de ti, Señor. Danos un corazón nuevo, como decía David. Ayúdanos a que nuestra carne, nuestro ser entero, te pueda anhelar completamente a ti.
Gracias por tu amor y misericordia. Perdona nuestras faltas y pecados, Señor. Perdónanos, papito lindo, pero te pedimos que no nos abandones, que nos ayudes a poder entender el querer, Padre mío, el hacer, que tú seas el que obre eso en nuestro corazón. Quédate con cada uno de mis hermanos y que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Y ayúdanos a amarnos los unos a los otros, Padre, así como tú nos amaste. En el nombre de Jesús. Amén. Bye.